Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas. En esta programación, 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por el día de ayer que celebramos el domingo de Pentecostés, el segundo día más importante del año. Permítenos, Señor, vivir este Pentecostés estos próximos días y gozarnos con el nacimiento de la Iglesia Católica. Que el Espíritu Santo que descendió en los apóstoles descienda en nosotros en este momento para entender las Sagradas Escrituras y sobre todo para vivirlas lo mejor que podamos. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, continuamos con Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Por lo demás, hermanos, les pedimos y rogamos en el nombre de Jesús, aprendieron de nosotros cómo han de portarse para agradar a Dios. Ya viven así, pero procuren hacer nuevos progresos. Conocen las tradiciones que les entregamos con la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que se hagan santos y que rehuyan la fornicación. Que cada uno se comporte como su esposa, con santidad y respeto, y no se deje llevar por pura pasión, como hace la gente que conoce a Dios, que no conoce a Dios. Que nadie ofenda a su hermano en el negocio o se aproveche de él. El Señor pedirá cuentas de todas estas cosas, como ya se lo hemos dicho y declarado. Dios no nos llamó a vivir en la impureza, sino en la santidad. Por eso, el que no haga caso de estas advertencias desobedece, no a un hombre, sino al mismo Espíritu, sino al mismo Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. En cuanto al amor mutuo de hermanos, no necesitan que les escriba, ya que Dios mismo les enseña a amarse unos a otros. Ya lo practican con los hermanos de toda Macedonia, pero los invito a hacer todavía más. Aspiren a una vida ordenada, atendiendo a las propias necesidades y trabajando con las propias manos como se lo hemos mandado. Al observar estas reglas serán estimados por los de fuera y no pasarán necesidad. Hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de lo que ya descansan. No deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. ¿No creemos que Jesús murió y resucitó? De la misma manera, pues, Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Les damos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que ahora vivimos, si todavía estamos con vida cuando venga el Señor, no tendremos ventaja sobre los que ya han muerto. Cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo y primero resucitarán los muertos, los que murieron en Cristo. Después nosotros los vivos, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos, llevados en las nubes al encuentro del Señor, allá arriba, y estaremos con el Señor para siempre. Guarden pues estas palabras y confórtense unos a otros. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cómo será? Sobre esto, hermanos, no necesitan que les hable, pues saben perfectamente que el día del Señor llega como un ladrón en plena noche. Cuando todos se sientan en paz y seguridad, les caerá de repente la catástrofe encima. Lo mismo que llegan los dolores de parto a la mujer embarazada y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no anden en tinieblas, de modo que ese día no los sorprenderá como hace el ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces no durmamos como los demás, sino permanezcamos sobrios y despiertos.
Los que duermen, duermen de noche, y los que se emborrachan en la noche. Nosotros, en cambio, por ser del día, permanezcamos despiertos, revistámonos de la fe y del amor como de una coraza, y sea nuestro casco la esperanza de la salvación. Pues Dios no nos ha destinado a la condenación, sino que hagamos nuestra la salvación por Cristo Jesús nuestro Señor. Él murió por nosotros para que despiertos o dormidos vivamos con Él. Por eso anímense mutuamente y edifíquense juntos como ya lo están haciendo. Hermanos, les rogamos que se muestren agradecidos con los que trabajan para ustedes. Los dirigen en el Señor y los corrigen. Téngales mucho aprecio y cariño por lo que hacen y vivan en paz entre ustedes. Les rogamos también, hermanos, que reprendan a los indisciplinados, animen a los indecisos y sostengan a los débiles y tengan paciencia con todos. Cuiden de que nadie devuelva a otro mal por mal, sino constantemente procuren el bien entre ustedes y con los demás. Estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es por voluntad de Dios su vocación de cristianos. No apaguen el espíritu, no desprecien lo que dicen los profetas. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Eviten toda clase de mal donde quiera que lo encuentren. Que el Dios de la paz los haga santos en toda su persona. Que se digne guardarlos sin reproche en su espíritu, su alma y su cuerpo hasta la venida de Cristo Jesús nuestro Señor. El que los llamó es fiel y así lo hará. Hermanos, rueguen también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con el beso santo. Les ordeno en nombre del Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Que la gracia de Cristo nuestro Señor sea con ustedes. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, terminamos hoy la carta de Tesalonicenses. En el capítulo 4, versículo 2, vemos cómo se tumba otra doctrina de los hermanos protestantes. Pasan condenando al católico porque tenemos tradiciones. San Pablo dice en el capítulo 2, en el capítulo 4, versículo 2, conocen las tradiciones que les entregamos con la autoridad del Señor Jesús. Y sin embargo el protestante condena las tradiciones. Cuando Pablo nos entrega tradiciones con la autoridad de Jesús. Ahí no tengo nada que explicar, solo lo quería exaltar. El versículo 3, dice: la voluntad de Dios es que se hagan santos y que rehuyan la fornicación, que nadie ofenda a su hermano en el negocio o se aproveche de él. Mis hermanos, cuando hagamos negocios con las personas, busquemos ser lo más claros posibles, lo más honestos posibles. Yo se los digo por experiencia. El no tener cuentas claras, aunque no hagas nada erróneo, el hecho de no tener cuentas claras puede traer malos entendidos. Tenemos que aprender de nuestros errores y buscar la manera de siempre ser lo más transparente posible. Así no hay nada que pueda dejar, por decirlo así, de qué hablar. De hecho, hay un buen dicho: cuentas claras, amistades largas. Y cuando no somos capaces de entregar cuentas claras, aunque no hayas tomado nada, dejamos mucho de qué hablar. Entonces es nuestra responsabilidad mantenernos siempre transparentes. Entonces, y si tienes un negocio y estás abusando, mucho cuidado, porque dice: el Señor pedirá cuentas de todas estas cosas. Así que no vale la pena. No vale la pena que por unos dólares, por unos pesos, perdamos la salvación. Mucho cuidado. En el versículo 13 del capítulo 4 dice: no deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. Pero aquí está hablando de algo en particular. Lo voy a leer desde el versículo 13. Hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan. O sea que está hablando de los seres amados que ya murieron.
No deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. Miren, mis hermanos, una cosa es, y claro, esto es algo que se tiene que tratar con mucho respeto porque todo el mundo tiene diferentes maneras de vivir sus duelos. Pero cuando alguien se muere hay gente que duran 10, 20 años y siguen llorando igual como cuando se murió el ser querido. Si se murió en un día de fiesta, por decirlo Navidad o cosas así, cada año, esta Navidad no la puedo vivir feliz porque fulanito murió, porque fulanita murió. Yo les voy a dar el consejo que dio Fray Nelson Medina, si mal no recuerdo, o fue el Padre Luis Toro, yo no recuerdo cuál de los dos fue. Dice, si se te murió un ser amado, vístete de negro, vive tu luto, 9 días, llora hasta que se te acaben las lágrimas, moquea hasta que se te acaben los mocos, pero pasado el 9º día, báñate, perfúmate y continúa tu vida. Porque si no, dice aquí la palabra del Señor en el versículo 14, ¿no creemos que Jesús murió y resucitó? De la misma manera, pues, Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Esta es nuestra esperanza en Cristo Jesús. Ahora, si el ser amado vivió una vida muy dudosa, pero exagerada y descaradamente dudosa, pues entonces sí hay el miedo del infierno. Y aún así no podemos garantizarlo porque nosotros no sabemos quién se va al infierno y quién no se va al infierno. Eso no lo sabemos nosotros, porque no sabemos si al final esta persona se arrepintió o no se arrepintió. Aquí se aplica el no debemos juzgar. Nosotros jamás debemos de decir que fulano o sultano se fue al cielo o se fue al infierno, al menos que la iglesia lo determine. Del cielo, del infierno, en realidad que yo sepa, nunca ha determinado de nadie. Ni de Hitler podemos decir que se fue al infierno, ni siquiera él. No lo sabemos. Uno no sabe si la persona se arrepintió. Entonces, dicho esto, tenemos la esperanza de la resurrección, porque no sabemos que están en el infierno, por lo tanto tenemos la esperanza que existen con la gracia de Dios, ya sea en el purgatorio o en el cielo, pero que la mayoría, si no es que todos, prácticamente todos, entramos al purgatorio y la gente dice, ay, mi mami ya está en el cielo, mi papi ya está en el cielo. Eso no lo sabemos, eso no lo sabemos. Probablemente, y si bien nos va, estamos en el purgatorio. Ay, perdón. Probablemente están en el purgatorio. Por eso nunca debemos de orar por nuestros seres amados. Nunca debemos de orar por nuestros seres amados. Entonces, pero una cosa, mis hermanos, claro, es normal que duela. Vive tu duelo. Pero de ahí a que lo cargues día y noche, por favor, que no tienen la esperanza de que Cristo resucitó y quizás ahora se me hace fácil. Yo, gracias a Dios, tengo a mis padres vivos, tengo a mi hermana viva. Te puedo decir que la persona más cercana a mí que falleció ya fue hace bastantes años, que fue mi abuelita Nieves y mi papi Cheo, que murieron, pero eso fue ya desde el 95. Mi papi Cheo, mi mami Nieves no recuerdo el año, pero ya por lo menos unos 10 años ya pasaron. Entonces yo estaba muy joven, quizás todavía en esos tiempos, pero a lo que voy es de que sí, vive tu duelo, pero continúa. ¿O acaso no tienes la esperanza de la resurrección? ¿Cuál es la fe que deseas proclamar si no puedes superar una muerte? Entonces, ¿de qué fe me vienes a hablar? Tengamos fe en la resurrección. El paso para entrar a la gracia de Dios es la muerte. Entonces, ¿de qué tanto chillamos? Seamos más coherentes con lo que decimos creer. Y el día que Dios no quiera, pero va a llegar, que mis padres falten, si a mí me ven con esa chilladera, háblenme firme y fuerte para que me ayuden a levantarme. Porque si no, entonces, ¿qué decimos creer? Si nos tumbamos con una muerte, entonces, ¿en qué creemos? Claro, como les decía al principio, vivan su duelo, vivamos nuestro duelo, pero de ahí para adelante continúa con tu vida. Él ya está o ella ya está en la misericordia de Dios. Ya la abandonamos a la misericordia de Dios. Déjala en paz. Si vas a estar recordando a la persona, pues recuérdalo en oraciones, en sacrificios, en misas, en rosarios.
Claro, porque eso sí le va a ayudar. Pero una chilladera que te enseñe, que te eches, ¿en qué te va a ayudar? ¿En qué le va a ayudar al muerto? En nada. Entonces puede que hasta nos haga daño, porque nosotros seguimos amarrados a una persona cuando la persona ya partió. Versículo 5, capítulo 1. Perdón, capítulo 2. Capítulo 5, versículo 2. Pues saben perfectamente que el día del Señor llega como un ladrón en plena noche, cuando todos se sientan en paz y seguridad. Les caerá de repente la catástrofe encima. Voy a leer el versículo 1. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cómo será? Sobre esto, hermanos, no necesitan que les hable, pues saben perfectamente que el día del Señor llega como un ladrón. Mis hermanos, ha habido muchos protestantes predicando el fin del mundo. Están muy equivocados porque eso nadie lo sabe. Y ya por último, versículo 14 del capítulo 5. Les rogamos también, hermanos, que reprendan a los indisciplinados, animen a los indecisos, sostengan a los débiles y tengan paciencia con todos. Mis hermanos, mucha gente, cuando intentamos corregir a otros, nos quieren callar y censurar, incluso nos tachan de que nos creemos más, de que nos creemos muy santos, que nos creemos con autoridad más que el Papa. No se dejen cortar con esos cuchillos de palo. Es nuestro trabajo como cristianos reprender a los indisciplinados, animar a los indecisos, sostener a los débiles, pero también ser pacientes y dejarnos sostener cuando necesitamos ser sostenidos, dejándonos reprender cuando necesitamos ser reprendidos y dejarnos animar cuando estemos indecisos, porque también a nosotros nos pasa. También a nosotros nos pasa. Así que no solamente seamos buenos para apuntar al otro, pero cuando otro venga y hable con nosotros, tenemos que ser lo suficiente humildes para también dejarnos corregir. Porque bendito sea la persona que tiene los pantalones y el coraje espiritual para venir y decirme que estoy mal, porque solamente de esa manera puedo cambiar. Pero si nadie viene y te dice, si nadie viene y me dice, entonces ¿cómo sé que estoy equivocado? Bueno, un fuerte abrazo, la paz del Señor y Dios los bendiga.